Aléjate del camino, señora mayor, y simplemente celebra la Navidad allí. Parece que después de ser invitada a pasar las vacaciones de Navidad juntas, Margaret ha sido expulsada de la casa. Lo primero es lo primero, necesito contarle a Jaffrey sobre la verdadera naturaleza de Margaret. De alguna manera, expondré la fachada de Margaret. Me niego a ser familia con alguien como ella. Soy Michelle, 72 años, viviendo con mi hijo Jaffrey. Eso es porque Jaffrey tiene casi 40 años, sigue soltero y mi esposo falleció hace 3 años. Jeffy solía vivir solo, pero se mudó de regreso a casa cuando cambió de trabajo y estaba más cerca de su lugar de trabajo. Nuestra casa actual es de un solo piso, que puede parecer nueva a simple vista, pero en realidad fue remodelada hace un tiempo. Solía ser un lugar casi deteriorado, pero lo remodelamos debido a años de deterioro y accesorios deficientes. Como resultado, la casa remodelada se ha vuelto cómoda y limpia. Desde su perspectiva, mi esposo parecía un hombre amante de la familia que decidió remodelar para nuestra comodidad. Pero en realidad, no fue así. Él era una fuente de problemas a largo plazo. Era un hombre tradicional y terco afuera, pero de espíritu libre en casa. Actuó como si fuera el centro, imponiendo sus reglas y me regañaría si me desviaba un poco de lo que él quería. Su frase favorita era: ¿quién crees que proporciona la comida aquí? Sin embargo, él estaba jugando póker, carreras de caballos y casinos, dejándonos apenas lo suficiente para vivir. Aún así, actuó con arrogancia frente a Jaffrey y a mí. Cancelaba salidas familiares para jugar al póker o se perdía eventos escolares, no solo 1 o 2 veces. Podría haberme divorciado de él y haber criado a Jaffrey solo, pero me negué a ser derrotado y me quedé hasta el final. Jaffrey también soportó en silencio frente a su padre, sin mostrar lágrimas. Mi esposo nos dejó una pequeña herencia, esta casa remodelada y, lo más importante, mi querido Jaffrey, cuando falleció por enfermedad. Para mí, tener a mi amado hijo significa que no estoy sola. Jeffrey, a diferencia de su padre, siempre ha sido amable. Desde muy joven, se preocupa desinteresadamente y no puede ignorar a alguien en problemas. Sin embargo, también se sacrifica, duda en expresar sus opiniones y tiende a dejarse influir por los demás. Nunca seré como mi padre, ha dicho a menudo. Se ha puesto en situaciones difíciles para ayudar a los demás. Por ejemplo, una vez prestó sus notas a un compañero de clase, nunca las recuperó y los resultados de sus exámenes sufrieron. A pesar de querer unirse a un club que le gustaba, terminó en uno en el que no estaba interesado porque un amigo se lo pidió. Mi amigo dijo que no conocería a nadie más en el club, así que me pidió que me uniera a él, me dijo una vez. A pesar de su naturaleza desinteresada, me preocupa que su excesiva amabilidad pueda causarle problemas algún día. Su lugar de trabajo actual tiene un buen ambiente, pero en su mayoría son hombres y se habla poco de mujeres. Ahora que mi esposo se fue, estaría sola si Jaffrey se casa, aunque sería solitario. Esperaba que conociera a una mujer maravillosa y formara una familia. Entonces, un día, Jaffrey hizo una confesión repentina. Prometí casarme con alguien. Quiero que te conozca, mamá. Estaba muy contento, casi saltando. Jeffrey, cerca de los 40, trabajando entre hombres, viajando entre el trabajo y la casa, viviendo con su madre, no es el tipo más buscado. Que una mujer quiera casarse con él es una gran alegría. Si las cosas van bien y Jaffrey se casa con ella, él, por supuesto, dejará mi lado. Sería una mentira decir que no me sentiría sola, pero como madre que desea la felicidad de Jeffy, no podría estar más feliz si él la eligiera a ella. Si la has elegido, definitivamente quiero conocerla. Bueno, ¿cómo es ella? Los ojos de Jaffrey brillaron mientras hablaba, una mirada que nunca había visto antes. Si Jaffrey habla de una mujer con esos ojos, debe ser una dama maravillosa. Tenía muchas ganas de conocer a la mujer que Jaffrey eligió con confianza. Luego, el día prometido, Jaffrey llevó a su novia a casa. Mamá, esta es Margaret,
la mujer con la que he estado saliendo y considerando casarme. Sin embargo, la mujer que trajo Jaffrey no se presentó ni asintió con la cabeza en señal de saludo. Ella se quedó allí en silencio. A primera vista, parecía altanera y fría. Honestamente, ella no era del tipo que imaginaba que Jaffrey se enamoraría. Ella continuó ignorando todo, apenas saludando, y solo inspeccionó la casa. Ella bebió el té. Le ofrecí con desdén, limpiando todo lo que tocaba con toallitas desinfectantes, una serie de comportamientos peculiares. Como mínimo, es evidente que estas no son acciones que uno deba tomar en una primera reunión con la futura suegra. Solo Jaffrey, veo que soñaba en secreto con adorar a mi nuera como a mi propia hija, pero ese sueño pareció hacerse añicos en un instante. Francamente, me sentí incómoda en tan poco tiempo y no quería acercarme demasiado, incluso si ella era la elección de Jaffrey y una futura nuera. Parecía que ella sentía lo mismo, a medida que pasaban los días sin ningún contacto después de que Margaret se fuera. Confronté a Jaffrey. Estás saliendo con Margaret y quieres casarte con ella, ¿verdad? Desde el encuentro de hoy, no veo su atractivo. Margaret es tímida con gente nueva, pero es encantadora, fuerte y amable, ya que ha superado tiempos difíciles. Resultó que se conocieron en una fiesta organizada por un compañero de trabajo. Margaret había estado hablando sin cesar sobre sus dificultades y tristezas cerca de Jaffrey. Normalmente, tales historias de lástima en una fiesta serían insoportables, pero Jaffrey sintió pena por ella y quería salvarla. Su relación comenzó con esta determinación de hacer feliz a Margaret. Cualquiera que fuera el comienzo, pensé que era típico de Jaffrey. Pero cuando se trata de citas y matrimonio, no es un asunto simple. Sin embargo, considerando el comportamiento de hoy y cómo se conocieron, parecía una persona complicada. En una relación, ella podría parecer linda, pero tenía la sensación de que sería difícil si vivieran juntas. Entonces, un día, Jaffrey de repente dijo que se mudaría, probablemente por Margaret. Pensando en vivir con esa mujer que conocí brevemente, miré a Jaffrey con sentimientos encontrados. Entonces Jaffrey murmuró en voz baja, no esperaba que Margaret siguiera adelante en este momento. Hablamos sobre decidir una cita y comprometernos como pareja. ¿Qué quieres decir con adelante? ¿No te refieres a la solicitud de matrimonio? Ella lo envió sola justo antes del mediodía de hoy. Parecía irreal, pero aparentemente, Margaret no pudo esperar y presentó la solicitud de matrimonio sola, uniéndolos como pareja sin que Jaffrey lo supiera. Considerando la primera impresión, las historias de Jaffrey y esta acción unilateral, no sentí nada más que ansiedad. Estoy preocupado. ¿Estás seguro de que está bien? Está bien. Margaret es una mujer amable. Oh, recibí un mensaje de Margaret. Ella quiere que elijas tu regalo de bodas entre estas opciones. Cuando revisé los artículos que Margaret había enviado, todos valían varios miles. Incluso para la boda de mi hijo, esa no es una cantidad que pueda pagar fácilmente. Las acciones de Margaret, mostrar tanta rudeza al conocerse, presentar una solicitud de matrimonio sin el conocimiento de Jaffrey para convertirse en pareja y luego exigir electrodomésticos ultra caros, fueron simplemente demasiado indignantes. Fue sorprendente que Jaffrey eligiera a alguien como ella como compañera de vida, pero para celebrar su nuevo comienzo, decidí regalarles un acondicionador de aire de alta tecnología y alto rendimiento. Margaret quiere este aire acondicionado, así que supongo que este también será mi regalo de bodas para ti. Está bien, mamá, gracias. Aprecio que escuches la petición de Margaret. Tampoco fue barato para mí, pero derroché por el bien de Jaffrey y su amada nueva vida. Incluso después de instalar el aire acondicionado que Margaret quería, no recibí agradecimiento ni contacto de ella. ¿Es así como es la gente hoy en día? Pasó el tiempo sin ninguna comunicación en particular de Jaffrey o Margaret. Vivían en un apartamento en la ciudad vecina, a menos de una hora en automóvil de mi casa, pero no supe nada de ellos.
No está demasiado lejos para una visita, pero deben estar ocupados con el trabajo y su vida de recién casados. Eso pensé, absteniéndome de contactarlos. Sin embargo, surgió una situación en la que tuve que comunicarme. Mi hermano, el tío de Jaffrey, había fallecido. Él también era tío de Jaffrey, quien lo había amado cuando era un niño pequeño. Aunque ahora estaba en contacto con él con menos frecuencia, Jaffrey lo amaba de niño y quería que asistiera al funeral. Incluso si no podía llegar al velorio, sin haber hablado por un tiempo, quería escuchar su voz y llamé, pero no importaba cuántas veces. Marqué el móvil de Jaff, intentando conectarme. Desafortunadamente, no pasaría. Peor aún, cuando lo intenté al día siguiente, un mensaje me notificó que no se podía conectar la llamada. Parecía que estaba bloqueado. El Jaffrey que siempre se mantenía en contacto sobre asuntos pequeños ahora era inalcanzable. Sin forma de contactarlo y sin esperar el funeral, se llevó a cabo sin la pareja Jaffrey. Medio año después, Margaret se puso en contacto conmigo de repente. Michelle podría estar sola este verano, y Jaffrey tiene una reunión de secundaria alrededor de fin de año, así que quiere soltarse. ¿Podemos pasar las vacaciones de Navidad en tu casa? Ella mencionó pasar la Navidad en mi casa sin mencionar el regalo de bodas o las llamadas bloqueadas durante el funeral. Para ella, tal vez esos incidentes no fueron gran cosa. Parecía que Margaret ni siquiera consideraba la posibilidad de que yo me negara. A pesar de mis reservas sobre pasar tiempo bajo el mismo techo que Margaret, acepté, esperando ver a Jaffrey después de tanto tiempo. Claro, eso está bien. Espero verlos a los dos. Ha pasado un tiempo. Luego, en Navidad, visitaron mi casa. Hubo una ligera incomodidad con ellos alrededor. Siempre estuvieron juntos, no de una manera amorosa o feliz, solo juntos. Margaret seguía a Jaffrey incluso hasta el baño o cuando necesitaba ir a buscar algo. Al principio, pensé que ella tenía negocios en la misma dirección, pero parecía que no. Puede sonar duro, pero la mirada y los movimientos de Margaret sugirieron que estaba monitoreando a Jaffrey, asegurándose de que no hiciera nada inusual. Me sorprendió cuando vislumbré la cara de Jaffrey mientras me levantaba para servir el té. Jaffrey miraba hacia abajo, evitando el contacto visual con Margaret. Luché por entender por qué estaban en tal situación, pero la razón de su comportamiento se aclararía más tarde en la noche. Jeffrey se fue a su reunión de secundaria sintiéndose incómodo. A solas con Margaret, me levanté para limpiar como de costumbre. Comencé a aspirar, pero de repente la aspiradora se detuvo. Ayer funcionaba bien. En ese momento, con un fuerte estruendo y un fuerte impacto, me vi derribado. En ese momento, no pude entender lo que estaba sucediendo, pero me echaron al jardín junto con la aspiradora. Por suerte, llevaba calcetines gruesos, pero con la nieve afuera, me congelaría si me quedaba allí. ¿Quién haría esto? ¿Una persona sospechosa? ¿Un ladrón? Cuando traté de levantarme, vi que era Margaret quien había tirado la aspiradora y yo. Señora mayor, celebrar la Navidad aquí te conviene. ¿Qué? Espera, Margaret, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Cállate, señora mayor. Estoy deseando que lleguen los tiempos mientras él se haya ido. Será una gran noche sin ti en el camino. Siéntate, no interfieras. Al decir eso, Margaret comenzó a llamar por teléfono a alguien, aparentemente un hombre. A juzgar por el nombre que llamó, su voz de coqueteo y la forma en que habló, sugirió que estaba planeando conocer a un amante en esta casa. De hecho, la casa fue recién remodelada y minimalista gracias a mí. Pero ¿a quién se le ocurriría usar la casa de su suegra, donde creció su esposo, para engañar? Margaret, al parecer, era del tipo que echaba a su suegra y traía a su amante, aprovechando la ausencia de Jaffrey. Margaret es el tipo de persona que se aprovecharía de que su esposo fuera a una reunión, pateara a su suegra y la arrojara al patio nevado. Bueno, yo también tenía un plan.
Me puse un par de zapatos viejos y una chaqueta del cobertizo y decidí defenderme. En primer lugar, dudaba que Jaffrey supiera del asunto. Incluso Jaffrey, que personifica la bondad, seguramente reaccionaría si supiera que su amada esposa lo está engañando. Necesitaba contactar a Jaffrey de inmediato y que fuera testigo del asunto que estaba a punto de suceder en esta casa. Pero desde que mis llamadas fueron bloqueadas en el móvil de Jaffrey, requería un enfoque diferente, y fue entonces cuando contemplé al amigo de la infancia de Jaffrey. Habían estado unidos durante la universidad y, a menudo, cenaban juntos incluso después de graduarse. El amigo dirigía una tienda de delicatessen heredada de sus padres en el distrito comercial local. Buscando desesperadamente información, me dirigí a la tienda de delicatessen. Allí, encontré a sus padres que mencionaron que podría estar en una reunión en un pub en el mismo distrito comercial. Corriendo al pub con la anécdota de que era un pub pequeño y Jaffrey sería fácilmente reconocible si estuviera allí, atrapé a Jaffrey corriendo de una tienda de conveniencia. Buen momento, ya que Margaret me había echado de la casa, planeando pasar tiempo con algún hombre. La escuché hablar por teléfono y necesitaba saber más. Le pregunté a Jaffrey al respecto, y él se sorprendió, negando cualquier conocimiento de que Margaret estuviera engañando. Inmediatamente salió de la reunión y se dirigió a mi casa, advirtiéndome que me mantuviera alejado, citando el peligro de un hombre desconocido. Me escondí en un hotel de negocios cercano, dejándole el asunto entre Jaffrey y su esposa a él. Al día siguiente, al regresar a casa, encontré a Margaret golpeada en el jardín. «Señora mayor desnuda, ¿no te importa ayudar a tu nuera? Ni siquiera puedo entrar a la casa. ¿Cómo criaste a tu hijo?» No podía creer que el gentil Jaffrey golpeara a su esposa hasta tal punto y la dejara en el jardín. Al entrar a la casa, encontré a Jaffrey tomando café. «Margaret está desnuda en el jardín. ¿Qué ha ocurrido?», pregunté. «No lo sé. Ella estaba discutiendo con un amante anoche, así que tal vez eso es todo. Ella no será nada para mí ahora, así que no es asunto mío». Mientras me refugiaba en el hotel de negocios, Jaffrey se había enfrentado a Margaret y su amante en el lugar de su aventura. Pensando que podría servir como evidencia, tomó fotos del rostro del amante e incluso grabó el encuentro. Me impresionó su tranquilidad en una situación tan extraña. Según la grabación, parecía que el amante, sin esperar el regreso de Jaffrey, arremetió contra Margaret con ira. La grabación también capturó al amante despojando a Margaret de su ropa de marca de aspecto caro, aparentemente con la intención de venderla. Después de que el amante se fue Jaffrey quien impidió que Margaret volviera a entrar a la casa. «Tengo que salir un poco, así que te dejaré el asunto de Margaret a ti, mamá». «Déjamelo a mí», dijo Jaffrey. En lo que a mí respecta, mi nuera había sido horrible conmigo y ahora le había conseguido solo postres. No sentí la obligación de ayudarla sin ningún motivo y decidí dejarla como estaba. Aunque las fotos y la grabación de Jaffrey me dieron una buena idea de la situación, decidí revisar las imágenes de las cámaras de seguridad para obtener una imagen más clara. Estaba agradecido de haber instalado las cámaras después de enterarme de un robo en la casa de un pariente. Ni Margaret ni su amante parecían darse cuenta de que sus acciones estaban siendo grabadas en la casa de otra persona. Mientras examinaba las imágenes y las fotos, noté algo familiar en el inusual sombrero del amante. Mientras reflexionaba sobre esto, el ruido exterior llamó mi atención, acompañado del timbre de la puerta. Cuando abrí la puerta, había un oficial de policía. Resultó que Margaret se había hecho la víctima ante los vecinos, lo que llevó a un informe de una mujer desnuda herida en el jardín. Compartí los eventos de la noche anterior junto con la evidencia de las cámaras y las fotos. La policía pareció entender que Jaffrey y yo no estábamos involucrados, sin embargo, no podían dejar a una mujer desnuda herida en el jardín en pleno invierno. Margaret se la llevaron de repente en un coche de policía. Recordé quién era el hombre en las fotos de Jaffrey del amante. En ese momento, Jaffrey regresó y dijo, «Mamá, he vuelto».
Solicité el divorcio. Margaret y yo ahora somos completos extraños. Perplejo, le pregunté, ¿divorcio? ¿Qué quiere decir? Jeffrey explicó que Margaret había estado haciendo berrinches cuando las cosas no salían como ella quería desde que se casaron. Él había tratado de cumplir con sus expectativas, pero en algún momento, ella comenzó a usar un formulario de divorcio precargado como amenaza. Jeffrey, habiéndose enamorado de Margaret, trató de cumplir sus deseos, pero ella explotó su voluntad, actuando tiránicamente cuando las cosas no salían como ella quería. Ella usó el formulario de divorcio como palanca. Al escuchar esto, no tenía palabras. Pero entonces, recordé algo y lo compartí con Jeffrey, quien de repente se puso de pie con una idea. Me condujo a la comisaría donde Margaret estaba detenida temporalmente. Esperando a Jeffrey, Margaret dijo, sabía que vendrías. Eres mi querido esposo, no lo suficientemente despiadado como para ignorar a tu esposa en este estado. Jeffrey replicó, ¿qué estás diciendo? Ahora somos extraños. Solo vine a decirte algo, con mamá. Confundida, Margaret preguntó, ¿a qué te refieres? ¿Un mal chiste? Entendí que esta señora mayor venía a disculparse, pero extraños. Margaret debió pensar que Jeffrey venía a rescatar a su amada esposa y esperaba que me disculpara por dejarla en el jardín. Jeffrey declaró, presenté los papeles de divorcio con tu sección completada, Margaret. Ya no somos pareja. Margaret, conmocionada, preguntó, ¿qué estás haciendo? Jeffrey le recordó cuando presentó la solicitud de matrimonio sin permiso. Es demasiado conveniente que esté bien cuando se lo haces a los demás, pero no cuando te lo hacen a ti, ¿verdad? Sin palabras ante el argumento lógico de Jeffrey, Margaret estaba al borde de la comprensión. Yo también tenía que contribuir. El hombre que trajiste a casa es dueño de un negocio, ¿verdad? Margaret confirmó, sí, es un joven talentoso dueño de un salón de belleza. Me propuso matrimonio con un ramo de rosas la semana pasada, diciendo que me haría la esposa de un CEO. Intervine, revelando la verdad sobre el hombre. Ese hombre es en realidad un gorrón desempleado que causó problemas en un restaurante, lo que lo llevó al desempleo. A menudo navego por las redes sociales y, a regañadientes, vi una historia sobre alguien que causó una escena en un restaurante. Pensé que lo había visto en algún lugar antes, pero estaba en el vórtice de un tema que recientemente había sido criticado por muchas personas. Continué, leí que este tipo se metía repetidamente en problemas por beber directamente de una jarra de agua, poner tabasco en ella y otras molestias similares. Leí que recientemente fue despedido de su trabajo a tiempo parcial. De todos modos, mi casa tiene muchos daños por su rabieta. Podría presentar un informe por la molestia. Margaret, convencida de que se había convertido en la esposa de un CEO, estaba preparada para más conmociones. Para llevarla al límite, decidimos desarrollarnos aún más. Además, agregó Jeffrey, uno de los ejecutivos de su empresa es un viejo amigo mío. Lo que le contaste a mi lugar de trabajo sobre la aventura, no lo revelé. Recientemente hablé sobre tu historial de relaciones con Jeffrey. ¿Algún problema con eso? Es mejor no participar en actividades que le daría vergüenza que lo vieran hacer. Sorprendida por la cascada de revelaciones, Margaret palideció. Dejándola atrás, salí de la comisaría. Más tarde, el maltrato de Margaret hacia mí y su aventura llevó a que su divorcio se hiciera público en su lugar de trabajo. Ella era empleada desde hacía mucho tiempo debido a un ascenso, pero sus acciones le hicieron perder esa oportunidad. Su terrible comportamiento la llevó a ser trasladada a otra región donde todos sabían de su peor final debido a su infidelidad. ¿Por qué todos me evitan? Estaba en un puro romance con el talentoso CEO. ¿Están celosos de mí? ¿Quién podría haber sido la esposa de un CEO? Dile a un amigo tuyo en la junta que detenga el estúpido acoso laboral. ¿Crees que estás siendo condenado al ostracismo y acosado solo porque estás fuera de lugar después de ser transferido?
Esa es una forma ingenua de pensar. No hay nada que pueda hacer al respecto. Disculpe. Eventualmente, Margaret no tenía a dónde pertenecer en el trabajo y terminó renunciando. Peor aún, se quedó sin hogar. ¿Cómo puedes dejarme a mí, tu ex nuera, sin un hogar en invierno? ¿No es cruel tener a una mujer temblando afuera? ¿Qué estás diciendo? ¿Quién echó a mamá al jardín cubierto de nieve? Solo estás pensando en ti mismo. Tus palabras y acciones no coinciden. El apartamento donde vivían Jeffrey y Margaret era una vivienda de la empresa para empleados casados, por lo que Margaret fue desalojada debido al divorcio. A pesar de esto, Margaret, sin darse por vencida, acosó repetidamente a Jeffrey. «Estás ahí, ¿verdad? ¿Cómo puedes no ayudar a tu esposa en problemas? ¿No tienes amabilidad? Esperas amabilidad de los demás mientras ignoras tus propias acciones. Pero supongo que explicar esto es inútil». No satisfecha con acosar a Jeffrey, Margaret también vino a mi casa, incluso me siguió al supermercado. ¿Puedes dejar a tu nuera en esta situación? ¿Le harías lo mismo a tu hijo? Tu hijo abandonó a su esposa con problemas, abandonó a una nuera con problemas. Te trajiste esto a ti mismo. Recuerda tus acciones. Cada vez que se activaba el sistema de seguridad o los transeúntes llamaban a la policía, Margaret se hacía conocida como una alborotadora en la ciudad. Agotados por su persistencia, Jeffrey y yo consultamos a la policía y obtuvimos una orden de restricción. Margaret, en busca de un nuevo objetivo, comenzó a asistir a fiestas de emparejamiento. Pero sin dinero, trabajo o apariencia adecuada, fue rechazada en la puerta, convirtiéndose en una infame intrusa de fiestas. Finalmente, los ataques de Margaret cesaron y vivimos en paz. Mamá estaba loco en ese entonces. Margaret me desconectó de casa, me gritó todo el día. Finalmente recobré el sentido. Lo siento mucho. Jeffrey y yo estamos viviendo juntos de nuevo. Ya sea que Jeffrey se vuelva a casar o se quede conmigo, estoy feliz siempre y cuando muestre verdadera bondad hacia los demás.